Buenos días, Perfecto. Jimmy. Buenos Saludos, días. Gustavo. Buen día. Oiga, aunque no era tema de la entrevista, me pregunto si usted ha logrado acceder a alguna información respecto a lo que ocurrió en la península ibérica, un asunto absolutamente extraño, sui generis, que por lo que veo nunca lo sufrió Europa. Aquí lo sufrimos tantos meses consecutivos, 6, 8, 10 horas en algunos sectores, sin energía, y se paralizó España prácticamente. ¿Qué puede haber pasado? Buenos días. A ver, no se sabe mucho, no se tiene mucha información. Lo que apenas se puede leer en medios de comunicación. Entiendo que hubo un desafío de altas oscilaciones Ajá. y esto ha permitido, lamentablemente, que exista un choque entre oferta y demanda. Ha habido una caída de la oferta por desconexión y esto al final del día ha provocado que haya un apagón masivo tanto en España con repercusiones en países como Andorra, Francia, Países Bajos, Portugal, entre otros. Esto primero se debe a la interconexión que tienen de forma bastante fuerte en Europa las redes, pero también Francia me parece que también está incluido, y también un poco de lo que se analiza, ¿no es cierto? Todavía no hay datos precisos ni algo específico. Primero llama la atención porque hay una robustez muy buena de la red eléctrica en España, en este caso, que inicia la crisis. Eh, Todavía no se sabe si fue un fallo de alguna línea de alta tensión que aparentemente estaría interconectada entre Francia y España. No se sabe si pasó eso. No se sabe si fue alguna vulneración en la participación de renovables, previamente solar, que provocó este fallo. Tampoco es muy común, probablemente muy improbable que esto haya pasado. Ajá. Y otros hablan de un posible ciberataque que también lamentablemente no se tienen indicios precisos para poder estimar que esto Claro. puede haber pasado. Lo que sí podemos concluir es cómo el mundo, también nuestro país está incluido evidentemente, está cada vez más expuesto a esta dependencia de electricidad que tenemos, que provoca que una falla eléctrica paralice, en el caso de España, todo el país. Paralizó trenes, paralizó hospitales, paralizó semáforos, paralizó industrias, eh, digamos, el día a día de trabajo, telefonía celular, evidentemente, internet. Entonces, algo que en cierta forma nosotros podemos decir que pasamos por eso, sabemos cómo es, pero fue una crisis, digamos que totalmente única en la historia de España y Europa. Claro, claro, y eso es un tema que hay que investigarlo. Bueno, sí, hay que investigarlo, porque que no se sabe con precisión qué mismo pasó. Vamos ahora al tema nacional. ¿Qué le podría usted plantear al gobierno ecuatoriano para procurar incrementar la producción de petróleo, que hoy, si no están mal mis números, está por debajo de los 400.000 barriles diarios, que es una cantidad bastante discreta por ahora? Sumado pues a que hay dificultades para que, por ejemplo, capitales internacionales ingresen para invertir en empresas mixtas o qué sé yo, cuál será la forma. Pero ¿qué se puede hacer para incrementar la producción? Porque nuestro presupuesto depende, si no estoy mal, en un 30 y pico por ciento de los ingresos por concepto de venta de petróleo. Jimmy, me voy a permitir hacer un análisis un poco más global ¿Cómo no? y ¿Cómo después no? ir a los específicos. Yo creo firmemente, y gracias a sus amables invitaciones lo hemos comentado, que el Ecuador debe tener una estrategia nacional de seguridad energética. Y esta estrategia debe incluir a sectores desde Fuerzas Armadas, Seguridad Nacional, Ministerio de Economía, Ministerio de la Producción, evidentemente de Energía, entre otros, digamos, actores. Y así como dependemos de la venta de petróleo, que evidentemente es un componente importante, también succionamos recursos por los subsidios energéticos
y no tenemos una capacidad real de refinación y de industrialización de hidrocarburos, y estamos perdiendo nuestras capacidades de generación nacional de energía eléctrica, lo cual nos expone cada vez a que salgan recursos importantes y tener menos espacio a levantamiento de producción de energías, en este caso de hidrocarburos en el país. Entonces, mientras no se corrige ese desbalance, poco servirá que aumentemos la producción de petróleo, porque por un lado hacemos esfuerzos en mejorar la producción de petróleo, pero se nos van, creo que, mayores recursos en importación de combustibles. Entonces, realmente creo que hay que reenfocarnos en hacer un esfuerzo de mejorar nuestra posición energética nacional en general. Me salto un poquito la parte de electricidad. Del año pasado, o los 2 últimos años, importamos cerca de 650 millones de dólares de electricidad a Colombia, y me parece que aumentamos 230% el consumo de diésel para generación eléctrica, con diésel evidentemente importado, que es un ejemplo claro de cómo estamos expuestos a la salida de divisas para comprar energía en el país. Y bueno, entrando a lo específico, en el tema de petróleo, también hay que ver de forma integral y hay que analizar primero cómo estamos produciendo ese petróleo. Y la gran cantidad de petróleo que producimos, al menos desde Petroecuador, entiendo que las privadas tienen una participación similar, depende mucho de la generación eléctrica a través de diésel, y en este caso diésel importado. Me parece que el 60-70% de la generación eléctrica de los campos petroleros viene a partir de la importación de diésel o el consumo de diésel, que el 86% es importado. Y esto, digamos, se contrapone con que además nos damos el lujo de quemar gas de mecheros, que es un gas con un energético rico, que no debe utilizarse directamente para generación eléctrica, sino que debe purificarse, separarse, aprovechar las riquezas que tiene, entre esas propano y butano, que es GLP, que dicho sea de paso, el año pasado importamos cerca de $1.000 millones en GLP, mientras quemamos propano y butano en el país. El 92% del GLP que consume el país es el gas de cocina, digamos, el gas que tenemos en las casas. Importamos $1.000 millones, mientras quemamos más de 140 millones de pies cúbicos de gas asociado con componentes de 25-30% de GLP, que si aprovecharíamos todo el gas de mecheros, probablemente necesitemos importar un 5 o 10% de los $1.000 millones que estamos importando, o cero, y podamos mejorar nuestra balanza comercial, además nuestra exposición de los subsidios y todo esto. Claro. Irónicamente, Petroecuador no puede decir que no sabía de estas tecnologías, porque desde 1985 tiene tecnologías de aprovechamiento de gas de mecheros y extrae GLP, y ni siquiera esa planta que está en Chuchufini trabaja al 100%. Claro. A partir de ahí, en gas de mecheros y gas de Campo Amistad, se tiene una riqueza muy importante de gas natural, que es gas metano. Este gas metano efectivamente ayudaría a mejorar nuestra exposición de generación eléctrica, que estamos muy expuestos a diésel importado, y bajaría costos en un más o menos 70%. Claro. Perdón, ingeniero, pero usted cree, disculpe que lo interrumpa, pero es importante también este punto. ¿Usted cree que el gobierno, el otro, el que sea, tendría que evaluar alguna fórmula que no afecte mayormente el bolsillo de los ciudadanos, sobre todo la clase media, las clases populares, para ajustar los subsidios a los combustibles? Jimmy, esto es muy importante que podamos debatirlo y discutirlo, porque el subsidio eléctrico y el subsidio de combustibles no está yendo a los más pobres. Increíblemente está yendo a los más ricos. Grandes mineras, grandes industrias, consumidores que tienen piscinas en la casa y la calientan con GLP, barrios que no necesitan el gas subsidiado,
la González Suárez en Quito, sectores como Tumbaco, Cumbayá, pues, algunos sectores. No se diga Guayaquil y otras partes del país. Y per cápita, una familia que tiene mejores recursos, digamos, hablando en términos de familia, que tiene mejores recursos, consume más GLP que una familia pobre. Esto es evidente, no hace falta analizar mucho. Entonces, considero que el subsidio, ni se hable de contrabando y de otras ilegalidades o de actores ilegales que malutilizan estos recursos. En ese sentido, también hay que ser empáticos y proteger a la población más vulnerable. Y una de las propuestas que creo que es la más racional para cortar estos malos usos, imagínense en minería ilegal, por ejemplo, hay una cantidad de diésel que se consume enorme con diésel subsidiado e importado. Entonces, yo considero que una de las soluciones más efectivas para esto es sincerar el 100% de la energía en el país a precios internacionales y dar directamente en bonos, en cheques, como usted quiera llamarlo, tarjetas de descuento de consumo de alimentos, lo que fuera, directamente a los más pobres, porque ya hay censos, ya se puede prever quién evidentemente no tiene una economía estable, quién declara impuestos, quién maneja temas de bancos. Toda esta información ya existe y de hecho los bonos de desarrollo humano, no sé si se sigan llamando, son una medida de cómo se puede atender directamente a beneficiar a cierto sector más vulnerable del país. Pero ya se corta el negocio de décadas del contrabando, del narcotráfico, de minería ilegal, de actores económicamente pudientes que tienen ese subsidio y que